social. Claro, es un tema, es una introducción científica. Es la que hago yo. Exacto. Preguntas todavía. Son las 8 de la mañana con un minuto, 8 de la mañana con un minuto. Bienvenidos amigos oyentes. Este es el espacio de salud a la cual hemos venido dándoles a ustedes y queremos arrancar este programa sobre el tratamiento al dolor. Pero damos la bienvenida al doctor Lauro López Bustamante. En este espacio de los viernes, doctor, vamos a compartir con usted y quizá vaya avanzando este programa. Este espacio conversaremos con otros médicos de otros temas también que está involucrado el dolor. Doctor Lauro, gracias por compartir con nosotros y enseñarnos un poquito más sobre este tema. Bienvenido. Muy buenos días a los distinguidos radioyentes. Muy buenos días, Rubén. En efecto, a mí me parece muy encomiable que usted abra un espacio de salud los días viernes con la finalidad de que la ciudadanía se entere de diversos temas, se entere de diversas dolencias, de diversos problemas de salud y la forma como enfocarlo. Yo creo que este es un aporte a lo que vendría a ser la salud a nivel comunitario, a nivel de la ciudad. Y creo que los temas que vamos a ir enfocando de una manera secuencial, de una manera paulatina, van a ser de muchísima utilidad a las personas. Es por esto que en este programa número 1, ¿no?, que hacemos, lo ponemos, ¿no?, generalidades e importancia del dolor y de su tratamiento. El dolor ha sido el más fiel acompañante del ser humano en su evolución. Inclusive se sostiene que la evolución no se hubiera producido sin su presencia. Para el ser humano, el dolor es el mecanismo mediante el que se interconecta con la naturaleza de una manera sana, ya que le evita el contacto con lo nocivo, lo que le hace daño, y le permite disfrutar de las bondades que nos entrega. A través del dolor, una persona sabe que algo no anda bien en su organismo. Como señal de alarma nos informa cuando nos pinchamos, nos herimos con algún objeto o que algún órgano se ha enfermado. En síntesis, el dolor es el mecanismo por el que una persona se defiende de los elementos nocivos del ambiente y es una alarma de algo que ocurre en el ser interno. Es decir, doctor, el dolor, a veces las personas dicen, me voy a morir con este dolor y con este dolor me voy a morir. Pero con un tratamiento al dolor, todo es posible de que esto pueda desaparecer, doctor. Sí. Como se manifiesta en esta pequeña introducción, en efecto el dolor es una señal de alarma. El dolor es una señal de que algo no anda bien. El dolor es una señal de que nuestra interrelación, ya sea con nuestro propio medio interno, es decir, con nuestro propio cuerpo, o con el medio ambiente, no anda bien. Entonces viene a ser una especie de mecanismo de defensa, pero naturalmente que como mecanismo de alarma, como mecanismo de defensa, tiene un límite, porque llega a un límite en el que el dolor puede convertirse en algo contrario, es decir, ya no ser lo suficiente para decir, aquí hay un elemento nocivo, debo evitar las espinas, debo evitar determinados objetos punzantes, sino que el dolor por sí mismo empieza a ser ya una enfermedad. Y eso es lo que vamos a ir más o menos desarrollando, el cuándo considerar al dolor como a una enfermedad. Cuándo deja el dolor de ser una alarma de que algo malo subsiste y cuándo el dolor empieza a ser una señal ya de una enfermedad por separado. Y obviamente, en el momento que se determine que es una enfermedad, pues esta tiene tratamiento, gracias a Dios. Es decir, esta explicación encaja justamente en nuestra primera pregunta, ¿cómo se define al dolor? El dolor es lo que diríamos una especie de manifestación. Es una manifestación sensorial, es decir, de nuestros órganos, de los sentidos internos, que se produce en respuesta a un estímulo nocivo. Es decir, un estímulo que no sea nocivo no produce dolor, pero un estímulo nocivo sí. Entonces, es esa respuesta sensorial, esa respuesta biopsicosocial, como se llama, porque cada persona, cada lugar, cada ambiente tiene diferentes formas de poder responder ante el dolor. Entonces, una percepción de tipo
biosensorial desatada por un elemento nocivo. Bueno, siempre es importante también, invitamos a la ciudadanía a comunicarse a través de nuestra línea telefónica, el 411-789, justamente para que haga sus preguntas, ¿no? Aquí está el doctor, hablemos sobre estos temas, los números de teléfono de la radio, el 411-770 y el 411-789. Aprovechemos la presencia del doctor Lauro López Bustamante sobre este tema del tratamiento al dolor. Mientras tanto, nosotros le podemos hacer otra pregunta, ¿no? Si es un mecanismo de defensa y de interrelación cuando deja de considerarse necesario y se convierte en algo que necesita tratarse. Eso es importante ya que un médico lo determine. Es decir, a mí, si yo tengo un problema de un apéndice y me duele el abdomen, entonces puedo decir que ese dolor es un mecanismo de defensa. Si una persona tiene un infarto y le duele el pecho, pues ese es un mecanismo de defensa advirtiéndole al cuerpo de que allí hay algo nocivo. Pero ese es el dolor, digamos, bueno, podríamos decirlo así. Es el dolor que significa un mecanismo de defensa. Lo mismo, si uno se hiere una mano y le duele, entonces el cuerpo le está avisando de que hay una lesión que tiene que ser tratada. ¿Cuándo se convierte en nocivo? En el momento en el que ese dolor abdominal no responda, y esto es lo importante, no responda a una enfermedad de un apéndice o de una vesícula, por ejemplo. En el momento que no responda a ese dolor en el pecho. Es un dolor en ¿no silencio, prácticamente. Es un dolor que no tiene una causa específica de enfermedad, sino que se manifiesta como un dolor localizado en tal zona. Por eso hay veces que los pacientes van donde un médico y le dicen: doctor, me duele a mí, siempre tengo dolor en el brazo, por ejemplo. ¿Me duele el brazo, doctor? El médico le examina, le ve, le toma radiografías, etcétera, y no encuentra una causa que desencadene y que motive ese dolor. En ese momento el dolor pasa a ser ya no un mecanismo de expresión de que algo anda mal en ese brazo, sino una tergiversación de los mecanismos operativos del dolor, tanto de la producción como de la percepción a nivel cerebral, y se convierte en una enfermedad de por sí que debe ser tratada. Bueno, y ahí es cuando el paciente dice, y a veces nosotros también lo decimos: ya tengo que morir con este dolor, me muero. Pero no hay cómo decirlo eso, porque hay esa expectativa. Totalmente. Y hay ese remedio, el tratamiento al dolor. Totalmente. Lo que pasa es que venimos nosotros de una evolución, digamos así, en la que el dolor ha sido parte del individuo, parte del desarrollo del ser humano, ha sido parte de nuestra evolución, y empezamos a creer de pronto de que el dolor es algo ineludible, es algo que no podemos sacarnos de encima, y que el dolor tiene que ser una fatalidad, como nos venimos sosteniendo, una fatalidad que uno tiene que aguantarse, como decían antes: ese dolor tienes que aguantarte a lo macho, ese dolor tienes que aguantarte como una persona íntegra, ese dolor es inevitable. Y no es así. Todo dolor es posible de tratarse. Estamos entrando fundamentalmente en una era en la que el dolor ya no tiene que ser una fatalidad, sino que el dolor tiene que ser tratado, porque los mecanismos, tanto farmacológicos como de intervención neuroanestesiológica, como de rehabilitación, como la conformación de un equipo de trabajo, puede tratar el dolor. Entonces, el dolor ha venido a humanizar, el tratamiento del dolor ha venido a humanizar la medicina. Ya no hay aquello de que la persona tiene que aguantarse el dolor porque tiene que aguantarse. Ninguno, ni tanto en una operación, ni tanto en un dolor corporal que se tenga. Se dice también que el dolor es un síntoma de una enfermedad, o puede considerarse como una enfermedad. Eso es lo que usted trata de explicarnos. Les invitamos a ustedes, aprovechemos la presencia del doctor Lauro López Bustamante. Llámenos al 411-770 y al 411-789. Aprovechemos para que nos siga explicando sobre el tratamiento al dolor. Claro que sí. Entonces, como decíamos, cuando deja de ser un síntoma de una enfermedad, en ese momento requiere ya que se dé un tratamiento. Lo que necesitamos generalmente es
que el médico sepa, y eso es una cuestión ya de educación a nivel general de los médicos, de que el médico sepa cuándo el dolor deja de ser un síntoma de una enfermedad y cuándo el dolor ya tiene que ser tratado por sí mismo. Como decía, por ventaja, en los últimos 20 o 25 años, la medicina ha avanzado muchísimo en el ámbito del tratamiento del dolor y puede ofrecer a las personas mejor calidad de vida, puede presentar mejores días para vivir, le puede ofrecer estabilidad, le puede ofrecer tranquilidad y ya no el martirio de un dolor de todos los días de cualquier parte del cuerpo. Doctor, tenemos al otro lado de la línea un amigo o amiga de este espacio, los viernes, el tratamiento del dolor, con el doctor Lauro López Bustamante. Por favor, haga la pregunta y bienvenida a este espacio de los viernes de salud. Buenos días, felicitándole primeramente por el espacio que nos da la posibilidad para poder expresar nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes. Gracias también a nuestro Lauro López que se ha prestado para podernos ayudar en cuanto a este problema de salud que nosotros padecemos. Primeramente yo quería haciendo un breve comentario y una breve historia también de lo que ha sufrido y ha padecido una persona ya que tiene 76 años. O sea, tenía todo el dolor en la parte del talón, era bastante incómodo para caminar. Después, o sea, le dio una radiografía y le detectaron que tenía llamado fuego. Se le empezó a tratar, ahora se le ya parece eso como de 4 años ya. Se le vuelve a hacer una radiografía y se le vuelve a encontrar. Ya no solo uno que tenía ya condicionado la derecha negativa, igual también el plano y a la Bueno, muchas gracias la participación, ¿no? Un poquito, esperamos que nuestras amigas y amigos que nos llamen justamente hacen un poquito más la voz para poderle escuchar. Doctor, usted ha escuchado a nuestra amiga oyente. ¿Cuál es el mensaje, cuál es lo que usted podría contestarle sobre esta pregunta que lo hizo? El caso me lleva a conversar de dos cosas. Primeramente, que el dolor, aunque parezca esto raro que lo diga, pero el dolor crónico puede ser en cualquier época de la vida. En cualquier época de la vida una persona puede estar sujeta a un dolor de tipo crónico que necesita tratamiento. Pero aunque usted no crea, también más todavía se empecina el dolor en atacar a las personas de mayor edad. Las personas de mayor edad van acumulando una serie de dolencias a lo largo de su vida que desencadenan un dolor crónico y muchas de ellas, de personas activas, pasan a ser personas que se refugian en su dolor, que se aíslan, que de pronto ya no caminan, que ya no deambulan, con un debilitamiento corporal general. Ese es el primer comentario que puedo hacer en torno a esta persona de 76 años con un dolor, fíjese usted, localizado en un tobillo, en un talón.
Y ese dolor le puede a esa persona llevarle a una serie de eventos negativos paulatinamente que le produzcan prácticamente una incapacidad. Pero si ese dolor de ese espolón calcáneo, como la señora me dice, es posible que sea tratado adecuadamente. Es posible que esa persona recupere su capacidad de caminar de una manera adecuada, puede recuperar mucho la funcionalidad de esa pierna, y habría que hacerle obviamente un análisis, porque en ocasiones dicen muchos médicos, a todo dolor en el talón, dice, es un espolón calcáneo, pero en ocasiones significa, más vale, problemas que están localizados en otras partes de la extremidad. Puede estar ya sea en la pantorrilla o puede estar en la planta del pie. Entonces eso es lo que hay que examinar, eso es lo que habría que revisar para darle, digamos, un plan de tratamiento conveniente. De tal forma que todo tipo de dolores en personas mayores que pueden llegar a una incapacitación, es necesario que sean examinados oportunamente, que reciban su tratamiento de manera oportuna y obviamente van a conseguir días mejores. Ahora, doctor, antes de irnos a la pausa, justamente, ¿cuál es la dirección a donde las personas, los pacientes y quienes están participando justamente en este espacio de los viernes de salud con el doctor Lauro López Bustamante, el tratamiento del dolor, puedan visitarlo y ya en el consultorio explicarles un poquito más y que se hagan atender y buscar la manera de ver y llegar a días más felices y olvidarnos del dolor? Ante el gran espacio y ante el hueco, digamos, que teníamos en nuestra sociedad sobre ofrecer un tratamiento del dolor, que en otras partes del mundo ya viene siendo mucho más secuencial, es decir, los espacios en los que los médicos ofrecen servicios relacionados al tratamiento del dolor, es decir, a la algología, es mucho más común. Pero en nuestro medio, yo diría que en todo el Ecuador, este espacio no está todavía bien llenado. Y es por eso que mi iniciativa, como médico anestesiólogo que sabe y conoce del tratamiento del dolor, abrí un consultorio justamente para tratar de entregar este tipo de servicio y llenar esta falencia que existe a nivel de nuestro medio. Estamos ubicados en el Hospital Monte Sinaí, en los consultorios, en la Torre 2 del Hospital Monte Sinaí, en el cuarto piso, en el consultorio 405. Cualquier cita pueden ir directamente allá al Hospital Monte Sinaí, buscarme. Y también el horario de atención. El horario de atención, siempre estamos, ahí pasamos prácticamente todo el día dentro del hospital, ya sea en el ámbito del quirófano o bien sea en el ámbito del consultorio. Pueden comunicarse al 245-3507 o a los teléfonos de la Torre 2 del Hospital Monte Sinaí, que les van a dar toda la información. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Volvemos en nuestro espacio, Viernes de Salud, de 8 a 8:30 de la mañana, con el doctor Lauro López, justamente sobre el tema del tratamiento al dolor. Ya volvemos. Información importante. Doctor.